Les doy la bienvenida una vez más a mi pequeño espacio, Little Note Podcast. Yo soy su anfitrión, pañaludo de confianza, Dorian Logan, saludándoles desde mi pequeño estudio y guardería. ¿Cómo están? Hace muchísimo tiempo que no nos acercábamos aquí al micrófono para platicar con ustedes y pues ya se extrañaba, la verdad, ya se extrañaba muchísimo estar aquí con ustedes, platicar, desahogarme un poquito, platicarles de mis cosas, contarles qué novedades tengo, qué cosas ando haciendo. Últimamente he estado bastante ocupado, he estado trabajando en dibujitos, he hecho algunas comisiones de dibujo para las personitas que han querido apoyarme. Desde mi canal de Telegram lo he anunciado, desde mi Facebook, por ahí. Ya cuando la gente no está comprando, ahora sí me paso a Instagram y publico por ahí. Así que síganme en mis redes sociales. La principal ahorita yo diría que es el canal de Telegram. Así que síganme en Telegram. Ahí pues están las novedades más actuales. Ahí tenemos dos canales. Tenemos el canal de Not Dorito Historias ABDL. Ese lo pueden encontrar públicamente en Telegram, buscándolo desde el buscador del propio Telegram. Pongan Historias ABDL y seguramente les voy a salir mi canal. Ese es el canal principal, es el que ya tiene más de 1100 seguidores. Ese es donde publico cosas propias de mis proyectos, cosas más personales. Luego tenemos un segundo canal que se llama Little Notes y pues es justamente, es como la página de Facebook de Little Notes. Nada más que pues es más, digamos, libre, ¿no? Porque ahorita actualmente Meta está un poquito, digamos, exagerado en cuanto a sus normas y políticas. Y muy seguramente, como ya lo hemos hablado aquí, los bots están descontrolados. Entonces un poquito es peligroso crear contenido en Facebook, en Instagram, en cosas de Meta en general, threads y cosas así. En WhatsApp, incluso canales de contenidos, no lo haría por allá porque es Meta, ¿no? Entonces es muy peligroso en cuanto a crear contenidos más libres. Entonces pues Telegram es la opción que nos ha servido bastante bien. Sí ha llegado a tener sus problemas, otras personas han tenido ciertas cosas por ahí, pero en general ha funcionado bastante bien y no se ha metido a poner bots o cosas así. Telegram ha resultado un lugar bastante seguro, entonces pues yo se los recomiendo que chequen por ahí lo que son los canales de Telegram que tenemos. El principal, que les digo, está público, ya tenemos más de 1100 seguidores por ahí. Les agradezco mucho a los que pues me siguen ahí con mis locuras. Y tenemos el canal de Little Notes, que es relativamente nuevo, tiene poquito, como un mes o más, donde subo memes, noticias. Más que nada son cosas, digamos, generales de la comunidad ABDL como tal. Entonces pues si quieren un poco ahí informarse de lo que está pasando, pues está ese canal, ¿no? Pero se accede desde el primer canal, porque no tenemos el enlace público. Sí lo podría hacer público, pero por seguridad y cosas así, pues quiero tener esos dos canales ahí siempre activos, ¿no? Por si falla uno, va a estar el otro y así. Y total, pues actualmente estoy trabajando en dibujitos, como les digo. Estoy comisionando arte, un poco pues ahí desempolvando y practicando cosas. Todavía no soy muy bueno, la verdad sea dicha, ¿no? No soy un experto dibujando, un poco me apoyo con referencias y cosas así, ¿no? No soy tan bueno como para ponerme en directo a dibujar con ustedes o hacer cosas, pero en algún momento quiero llegar a ese nivel, ¿no? Poder estar haciendo dibujitos en directo, aunque sean bocetos con ustedes y así, ¿no? Pero poco a poco. En mis tiempos libres es cuando tengo chance yo de hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, últimamente tuve algunos días libres por cosas de que en mi trabajo pues nos hicieron un mini paro técnico, nos dieron algunos días. Entonces desde el miércoles yo estuve descansando en mi casa hasta el otro miércoles, más o menos una semana ahí estuvimos descansando como tal. Entonces pues partieron la semana a la mitad y de la otra mitad también partieron días, pues para que no haya sobreproducción en el trabajo, para que todo siga normal. Y entonces pues lo que está pasando es de que yo dije, bueno, pues está bien, voy a descansar esos días, pero quiero aprovechar un poco para practicar y ganar también un dinerito extra, ¿no? Y me ha servido, me ha funcionado, me han apoyado mucho en ese sentido de que las personitas que me han comprado anteriormente me vuelven a comprar, me piden otras cosas, tienen la confianza un poquito de sus ideas, aunque yo les digo siempre de que es un poco con libertad creativa porque estoy practicando, ¿no? Y me estoy poniendo algunos retos personales en cuanto a ciertas cosas, pero siempre estoy dispuesto a escuchar a la gente y que quiere ciertas cosas
¿qué hacemos? Hacemos ahí algunos dibujitos. Por aquí se les voy a estar mostrando en pantalla algunos dibujos que he hecho últimamente. Ha sido muy divertido, muy bueno y bueno para el bolsillo también, de que por lo menos por ahí caen algunos ingresos, ¿no? Y eso ayuda un poquito a mantener todo pues bien, porque como les digo, yo trabajo por el sueldo base, por el sueldo digamos mínimo en México, y pues como tal pues no es mucho, la verdad. Tampoco vivo mal, porque pues como les digo, pues tengo casita propia, vivo digamos con mi pareja que también trabaja, entonces pues un poquito tenemos ahí dos ingresos, ¿no? Pero nunca está de más pues tener un ingreso extra, más que nada porque este es un gusto caro, ustedes lo saben, este es un gusto pues que es costoso, y pues eso siempre ha sido digamos un problema, ¿no? Bueno, como tal no un problema, pero sí algo que es real, ¿no? Que nos ocasiona mucho malestar a veces de que, uy, los pañales ya nos hacen falta y cuánto, pero cuestan dinero, ¿no? Y ahorita con esto, con este paro de la empresa donde trabajo, es justamente por el hecho de los aranceles, ¿no? Ya en agosto, que es prácticamente ya, ¿no? Ya si estás escuchando esto, seguramente ya entraron los aranceles o ya van a entrar. Esperemos que no, pero muy seguramente sí. Y por un tiempo se van a mantener, seguramente, después van a desaparecer o tal vez no. Pero la cosa es de que va a haber un periodo de adaptación en el que va a ser muy costoso este gusto en particular, ¿no? Todas las cosas que nosotros consumimos por lo general son hechas en China, en Estados Unidos, en otras partes, ¿no? Y hay muy poco de consumo local, ¿no? Yo te les he dicho, pues hay formas un poco de solventar ciertas cosas, decorar pañales, comprar pañales de tela, que son un poco costosos, sí, y es difícil pues manejarlos, limpiarlos, pero es lo que hay, ¿no? Y es lo que es más económico ya. Pues esperemos, ¿no? Viene una etapa de cambios, pero esperemos que no sea un golpe duro para nosotros, ¿no? O incluso ten en cuenta de que pues es buen momento tal vez para tomarse una pausa, ahorrar dinero y esperar qué pasa, ¿no? Porque puede pasar de que se reviertan esto de los aranceles, volvamos un poco a la economía mundial que teníamos antes. Igual hay una rara compensación, ¿no? Porque el dólar también está bajando mucho, por lo mismo de que nadie quiere ya hacer negocios con Estados Unidos, por lo mismo de que juegan sucio y esas cosas. Entonces pues está compensando un poco, tal vez es más caro los aranceles y cuánto, pero también el dólar es más barato. Entonces pues también ahí hay una compensación muy extraña, pero que ha sido buena, ¿no? Y bueno, total, ya casi 10 minutos hablando y no quiero que se nos pase el tiempo sin hablar del tema del día de hoy, y espero que lo disfruten mucho. Hoy le eché bastante esfuercito a lo que es la edición de audio, a lo que es la edición de video. Vamos a tener un poco un podcast, digamos, más audiovisual, ¿no? Entonces, para las personitas que solo nos escuchan por Spotify, yo les recomiendo activen ahí el video de Spotify si tienen tiempo, o pásense a YouTube y vean este episodio y disfrútenlo, porque vamos a poner algunas cositas aquí interesantes. He estado trabajando en lo que es una antología de mis cuentos, ABDLs, ¿no? Eso es lo que quisiera actualmente hacer. Ya tengo pensado un poquito ahí cómo va a ser la portada, los contenidos. Básicamente pues es recopilar un poco mis cuentos que he hecho a lo largo de mi trayectoria como escritora BDL, que soy una persona que le gusta tener muchas ideas, ¿no? Tengo ahí muchas ideas incompletas, inconclusas, tengo un baúl lleno de ideas y tengo muchos cuentos que he empezado y no he terminado. Entonces como tal me gustaría terminar muchos de estos cuentos, avanzar algunos otros y mostrarles un poco ideas y conceptos que no he terminado y plasmarlos todos en esa antología, ¿no? Va a ser un poco de cuentos cortos, de ideas inconclusas, de one shots, ¿no? Estos one shots son como las pruebas que hacen cuando quieres hacer una serie más larga, ¿no? Entonces pues esto es una probadita, digamos, de algo que se puede volver después una historia más larga o así. Entonces es un proyecto interesante, emocionante, que sí va a ser de pago. O sea, yo creo que va a ser mi primer obra en la que no va a ser tan accesible, digamos, pero al mismo tiempo yo creo que sí. O sea, siento, por ejemplo, que 120 pesitos, que actualmente es menos de $10, menos de $8, siento que es un buen precio. Entonces pues es un precio tentativo para la versión digital. Va a haber una versión física, sí, como es en el caso de la antología que hay de terror. Si no la han leído, léanla porque es espectacular. Ese es el proyecto que quiero hacer. Para antes de que se acabe el año, quiero publicar esa antología, la quiero publicar, tenerla, que ustedes la tengan
antes de que se acabe el año, para que aprovechen con su aguinaldo, para que lo aprovechen como regalo de fin de año nuevo, de diciembre, de Navidad. Y ese es mi proyecto para antes de que se acabe el año. Pues tengo mucho trabajo todavía que hacer respecto a eso, mucho que escribir y avanzar y así, ¿no? Y otro proyecto que tengo en mente es un libro o una guía, que espero ese sí poderlo hacer gratis o en un precio bastante moderado, que sea una guía ABDL, más que nada un manual para explicar conceptos básicos de lo que es ser ABDL, de cómo es nuestra vida, explicarle a la gente que tiene familiares o conocidos que sean ABDLs, que este gusto pues no tiene nada de malo, ¿no? Simplemente es una expresión más de la sexualidad de cada persona, o un mecanismo de defensa, o algo para lidiar con el día a día, con el confort, ¿no? Un estilo de vida como tal para algunas personas, o simplemente un pasatiempo para otras, pero que no tienen nada de mal. Entonces pues quiero hacer ese libro, estoy trabajando en eso también, he trabajado en muchas ideas, en un índice, ¿no? Para eso, y entre esas cosas y esas ideas que he estado buscando y viendo, justamente está la de historia o los antecedentes de nuestra cultura, de nuestra comunidad, ¿no? Como tal. Ya es una cultura porque sí, pues estamos aquí entre todos nosotros platicando y creando contenido acerca de esto. Pues es una cultura como tal, es una subcultura tal vez muy profunda y oscura para algunos, pero que tiene sus orígenes. Pues he estado investigando un poquito de eso y me topé con archivos antiguos de la web, estas cosas que recopila la gente, de revistas, de videos. Hay varias entrevistas, hay varias cosas del pasado que podemos aquí ir mostrando. Yo creo que podemos hacer una mini sección de, oye, este es el origen, el pasado de la comunidad ABDL, irlo mostrando aquí en el canal poquito a poquito. Había en YouTube, por ejemplo, unos videos muy antiguos de estas reuniones ABDL que se hacían en alguna parte de Estados Unidos de los años, me imagino yo, 60, 70, en la que pues algún patrocinador, alguna persona con un buen ingreso económico, con un buen estatus como tal en la sociedad, pues rentaba o conseguía o tenía alguna casa de verano en alguna zona apartada, ¿no? Invitaba a la gente y ahí pasaban el tiempo en una reunión ABDL como tal. Yo recuerdo ese video que alguna vez estuvo en YouTube, pues me imagino que YouTube lo censuró o alguien lo reportó y tumbaron ese video. Pero si alguien lo tiene, lo guardó, lo resguardó, yo según lo guardé, pero ya la verdad no sé dónde está entre mis archivos. Y ese video pues era bastante interesante porque te mostraba en una grabación de VHS, videocinta, ¿no? Pues cómo era la vida y cómo eran las reuniones en ese momento, ¿no? Cuando apenas estaba empezando la organización, la comunidad, pues ABDL, de los ABDLs como tal. En ese momento, pues se llamaban más infantilistas, ¿no? Era un poco el término, porque se refería al infantilismo parafílico, ¿no? Ya sabemos actualmente que las parafilias pues es algo que antes se cuestionaba cuánta salud mental tenía la persona que tenía ciertos fetiches o ciertos gustos, y se hablaba de parafilias, ¿no? Pero actualmente sabemos que la parafilia pues como tal es difícil que exista en contextos ABDLs, porque se trata de personas que no pueden, digamos, ser funcionales en el mundo sin su gusto, ¿no? O sin usar pañales todo el tiempo. Que las hay, las habrá seguramente, pero no son el total o el general de toda la comunidad ABDL. Son más bien casos escasos, ¿no? No somos personas que busquen convertirse en bebés 100% en su vida, como algunos amarillistas noticieros y personas que informan, entre muchas comillas, nos hacen ver, ¿no? No somos esas personas que buscan disociarse de la realidad y ser bebés otra vez, ¿no? 100%, ni somos transedad ni nada de eso. Ya lo hemos platicado muchas veces en este podcast, ¿no? Entonces, pues ante esto, y que es bastante revelador estos videos, ¿no? Porque pues alguien lo grabó, alguien lo subió, ¿no? Alguien lo experimentó, ¿no? Y lo que veíamos ahí es de que las personas de la comunidad ABDL pues eran personas pudientes, ¿no? De cierta forma, o los quienes lograban reunirse eran personas
que tenían pues un estatus que les permitía justo tener un espacio en el que poder recrearse de forma privada, pues requería pues cierto nivel económico, socioeconómico, ¿no? Un poco vamos a hablar de los orígenes de esta cultura, ¿no? Los orígenes de nuestra cultura BDL se pueden rastrear hasta el periodo de la posguerra, una época anterior a los pañales desechables, donde estaban simplemente los pañales de tela. Para las familias, pues esto era muy normal, implicaba un ciclo constante de lavado y secado de estos trozos de tela enormes que iban entre las piernas de los bebés, de los niños, de los infantes, ¿no? Para algunos individuos, pues estas primeras experiencias, estos primeros contactos con estos trapos que usaban como pañales, empezaron a contar como experiencias sensoriales, de cuidado, que se fueron sembrando esa semillita de interés por este gusto, ¿no? Pues sí, antes era esa suavidad, pues que te abrazara el pañal, ¿no? Que te lo ajustaran, esa sensación siempre constante de la humedad, ¿no? Que siempre había en esos pañales, pues eran cosas que marcaban mucho en esa época, ¿no? Sin embargo, pues fue hasta la invención del pañal desechable por parte de Marion Donovan, la señora que creó el primer pañal desechable allá por la década de 1950, y su posterior popularización masiva por parte de la marca Pampers, que sí, a mí también me sorprendió un poco ese dato. Busquen la historia de Marion Donovan, donde pues ella fue la creadora, pues como madre preocupada de algo mejor para sus hijos, creó el primer pañal desechable, que luego, después de buscar muchas fábricas y gente que lo fabricara, basado en sus estudios y sus análisis, ¿no? de productos que ella necesitaba, pues llegó a popularizarse gracias a que Pampers fue quien lo diseñó, ¿no? Una marca que se volvió también un símbolo de lo que es un pañal como tal desechable, ¿no? El pañal desechable se convirtió en ese entonces en un poderoso símbolo cultural, una encarnación de la conveniencia, la higiene, la seguridad y el cuidado infantil moderno, ¿no? Se hablaba de que pues antes se convivía demasiado con la humedad, ¿no? Marion Donovan incluso fue la primera creadora de estos cubrepañales de nylon, porque antes se hacían de otros materiales, de cuero, se hacían de goma y eran no transpirables. Entonces pues se volvían una cosa bastante incómoda y que ocasionaba bastantes problemas en la piel de los niños que los usaban, ¿no? Y pues sí, este objeto, el pañal desechable, cargado de significado cultural, se convirtió en el pilar sobre el que se construía gran parte de nuestro gusto, de nuestro fetiche, como quieras tú llamarlo, tu vivencia, ¿no? Tu estilo de vida, de los Diapers Lovers. Durante la década de 1960 y 1970, el interés comenzó a tomar forma, aunque de manera clandestina y pues claro, fragmentada, ¿no? Porque pues era difícil encontrarnos en un mundo en el que todavía había un internet bastante incipiente, que apenas empezaba. Algunos individuos comenzaban a experimentar con ropa infantil y pañales con fines eróticos, mientras que otros los buscaban por la sensación de confort y la seguridad que les proporcionaban. En un mundo sin internet, la conexión era casi imposible y la única forma de encontrarnos era buscar revistas para adultos o boletines informativos de nicho que se distribuían por correo. Estas primeras comunicaciones, como las cartas y notas personales, eran actos de valentía. Revelaban el interés que conllevaba un riesgo inmenso de exposición y ostracismo, lo que significa tenías miedo a que te, digamos, aislaran por pensar que estuvieras mal de la cabeza o cosas así. Era una sociedad que era mucho menos tolerante de lo que es actualmente con la diversidad sexual. Cada carta enviada a estas revistas, cada anuncio publicado, era un susurro en la oscuridad, un intento tentativo de romper ese profundo aislamiento que sentíamos en ese entonces como comunidad cuando empezábamos con este gusto, ¿no? O sea, imagínate tú un mundo en el que no sabes si eres el único o no, porque no tienes el medio de consultarlo en internet. Muchos de nosotros nos dimos cuenta de que no éramos los únicos, o pasamos años pensando que éramos los únicos hasta que tuvimos contacto con el internet. Un poco pues así pasó en mi caso. El internet pues no llegó a México hasta más o menos los 2000 y algo, ¿no? O no se masificó, porque ya estaba en el gobierno, ya estaba en las universidades, pero no estaba, digamos, de forma pública hasta que empezó con los cibercafés, allá por la época de los 2000 y garras, ¿no? Empezaba un poquito
aparecer los cafés internet, las conexiones en los trabajos, ese tipo de cosas. Y yo creo que no tuve contacto con internet hasta el 2005, 6, no sé, 2007. Y pues sí, las primeras cosas que consulté fue justo esto, de que si había más gente como yo que le gustaran los pañales, las cosas de bebé, sentirse así de atraído por ese tipo de cosas, no sentirse único, ¿no? Imagínate vivir en esos años, 1970, 1950, 1960, en el que no había internet de ninguna forma y no había más que revistas o de repente te enterabas, oye, aquí hay una revista como para adultos en la que hablan de ciertas cosas que están prohibidas y te veían mal la gente un poco, pero poco a poco se enteraban de boca a boca de estas cosas. Entonces, pues la llegada de la informática allá por 1980 y 1990 fue la revolución que la comunidad necesitaba. Los primeros de sistemas de tablones de anuncios, los foros de internet y más tarde todos estos lugares, los blogs, eran pues la parte en la que empezaba todo esto, ¿no? Toda la comunidad, ¿no? Y pues cambiaron pues las reglas de este juego en el que éramos los raros, ¿no? Por primera vez, cualquiera de nosotros podía ser parte del mundo, podía conectarse de forma anónima con otros que compartían los mismos sentimientos y deseos. Ese fue el verdadero nacimiento de la comunidad ABDL como tal, como una entidad consciente de sí misma. Y pues sí, no queremos indagar un poquito, ya les platicaré yo cómo fueron estas cosas de la comunidad, pero vamos a quedarnos un poquito en el pasado. Para nosotros la comunidad ABDL empezó como tal en Hispanoamérica allá por los años 2000 con el Diaperforo y esas cosas, pero en Estados Unidos ya tenía años empezando, ya tenía años moviéndose en Estados Unidos, Inglaterra, Gran Bretaña, no, el Reino Unido como tal, ya tenía años empezando allá por los años 1960. Y pues un poquito quiero contarles acerca de una fuente que estoy usando mucho. En este caso se llama Penthouse Forum, o a veces simplemente Forum. Era una revista británica estadounidense fundada en marzo de 1968 en el Reino Unido. Publicaban cartas, artículos sobre salud, psicología médica y relaciones sociales. Su subtítulo era Revista Internacional de Relaciones Humanas. Era básicamente pues una revista un poco pues subida de tono para adultos, obviamente, ¿no? Básicamente una revista no digamos pornográfica, ¿no? Pero tocaba esos temas de forma erótica. La primera edición de esta revista en Estados Unidos se publicó en 1971 y se convirtió en la revista nacional de mayor crecimiento en 1978. Digo, a pesar de que uno lo ve muy lejano actualmente porque hay las revistas, ¿no? Que esa cosa tan arcaica actualmente. Pero en el pasado pues eran algo que la gente se suscribía a ellas, a las publicaciones estas, se las prestaban o la encontrabas de repente en un bazar o en una venta de garage, ¿no? Y de ahí, de esa forma se popularizaban y las ibas coleccionando, las ibas compartiendo, descubriendo, y de esa forma pues esta revista se hizo popular. En la década de 1970, Forum fue una de las revistas más vendidas en Estados Unidos. En 1996, Forum contaba con 400,000 suscriptores. Hasta su declive de ventas en 1998, posterior revitalización de la marca hacia contenido más explícito y cesión de derechos en 2006. Esta revista marcaba una clara necesidad de hablar libremente sobre la sexualidad y enfrentarla de frente más allá de las represiones de la sociedad de la época. Algo interesante y el motivo por el cual les estoy hablando de esta revista en particular es que sirvió de punto de encuentro para experiencias y la comunidad ABDL que estaba de por sí muy dispersa. Comúnmente se hacían llamar a sí mismos como infantilistas, ya les dije pues por la relación que tenía con el infantilismo parafílico y así. Y relataba algunas de estas vivencias o convocaba a otros para reuniones, ¿no? Aquí les voy a mostrar algunas cosas que pasaron en esta revista, que son bastante interesantes, bastante reveladoras. Por ejemplo, les voy a enseñar, les voy a leer, porque bueno, se los voy a mostrar aquí en pantalla, y les voy a leer esta traducción de un artículo que fue de abril, de la edición de abril de Forum en 1976.
Y pues bueno, dice simplemente la experiencia, dice pañales. Desde que tengo memoria me ha encantado usar pañales y calzones de plástico o pantalones de plástico, como quieran llamarlos. Cuando tenía 11 o 12 años, metía a escondidas algunos pañales de mi hermanita en mi habitación. Cuando el resto de la familia se acostaba, me ponía los pañales, me apretaba contra la pared, unos pantalones de bebé talla grande que me había comprado. Me los mojaba a propósito y me dormía, asegurándome de levantarme lo suficientemente temprano para fingir que era un bebé que se despertaba por la mañana después de mojarse los pantalones sin querer. Entonces me quitaba los pañales y los calzones de plástico mojados y los metía en el cubo de los pañales. Bueno, entonces pues aquí un poco platica de su experiencia, de que todavía le quedaban como tal los pañales de su hermana menor, ¿no? Que usaba pañales a sus 11 o 12 años. Esto me recuerda mucho mi propia experiencia. Bueno, no sé, discúlpenme que le traiga mucho a cuento, pero sí, es que mi mamá, por ejemplo, era muy diligente en ese sentido. Usaba... Bueno, o yo me acuerdo más bien de que yo tenía 12, 10 años, no me acuerdo más o menos. Mi mamá cuidaba a mis primitos menores. En ese entonces, pues mi hermano menor es 3 años menor que yo. Tenía unos 7, 8 años. Ya había dejado el pañal. Pero mis primitos menores, pues no. En ese entonces, mis tíos, mis primos como tal, no tenían, digamos, un ingreso muy bueno, ¿no? Vivían pues casi en la pobreza, ¿no? Y pues por eso mi mamá le ayudaba a mi tía para cuidar a mis primos. Ella trabajaba y mi mamá los cuidaba, ¿no? Total, de que pues para ahorrar en pañales y así, pues empezaron a usar pañales de tela. Y yo en ese sentido, pues también empecé a usar, robarme esos pañales, ¿no? De repente me robaba uno que otro y me quedaban bastante bien. Yo recuerdo unos seguritos imperdibles o seguros, como ustedes les quieran llamar. Yo recuerdo que luego resultó que eran de Gerber, me parece. Eran unos seguros como con de estas tortuguitas, ¿no? Yo los recuerdo muy bien. Espero algún día encontrarlos otra vez y tenerlos por ahí. Pero sí, o sea, estaban esos imperdibles que yo recuerdo que me quedaban, los cerraba, ¿no? Y bueno, nada más me lo ponía, nunca llegué a usarlos como tal, pero me quedaban, ¿no? Para esos 10, 11 años, que me quedaran pañales de bebé, ¿no? Pues se me hacía bastante genial, ¿no? Pero pues bueno, el tiempo pasa y pues uno crece y ya no te quedan, ¿no? Ya a los 12, 13 años creo que ya no me quedaran. Entonces bueno, sigo leyendo aquí la experiencia de esta persona. Dice, naturalmente a mi hermanita le quedaron pequeños los pañales y yo también crecí demasiado para que me quedaran bien los pantalones de bebé. Así que intenté sacar los pañales del almacén a escondidas y usarlos solo. O sea, bueno, ya en este punto a esta persona, su hermanita creció, ya no le quedaban los pañales, ya dejó de usarlos, me imagino, ¿no? Porque en ese entonces, claro, uno aprendía muy rápido por esto de que los pañales de tela te ayudan a los niños a aprender a ir al baño muy rápido, porque hay una sensación de humedad ahí muy, muy presente, ¿no? Siempre, ¿no? Así que, bueno, él lo sacó de donde estaban escondidos o donde estaban guardados los pañales, en su almacén, ¿no? Donde los guardaban, y los empezó a usar. Pero dice, pero sin la protección de los pantalones de plástico, de los calzones de plástico, había demasiado desorden y me preocupaba limpiar. O sea, era difícil contener ahí la humedad, ¿no? Sin el calzón de plástico, ¿no? Siempre iban de la mano los pañales de tela con la protección de plástico, ¿no? Entonces pues él dice, bueno, sí los usaba, pero ya no me quedaban los pantalones de plástico, ¿no? Entonces en mis años de instituto, dice, encontré un catálogo de venta por correo que ofrecía una gran selección de bragas de plástico de todas las tallas. Entonces pues él encontró ahí un catálogo como los que había hace muchísimo tiempo de Avon y cosas, bueno, todavía hay, pero de cosas médicas, ¿no? Como tal. Entonces pues esta persona platica de que encontró que ahí vendían pues de su talla, ¿no? Después de una consulta en una farmacia, me llevó a una tienda de suministros quirúrgicos donde pude comprar calzones de plástico, incluso de tallas de adulto. Bueno, entonces dice, no lo compré por el catálogo, pero sí fui a una farmacia y le dije, oye, yo quiero de estos, ¿me los puedes pedir? ¿O qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Y le dijeron, no, sí, acá hay una tienda de suministros quirúrgicos, o sea, para cosas de hospital y cosas así, y ahí puedes conseguir incluso de talla adulto, ¿no? Entonces él fue, ¿no? Cuando fui a la universidad conseguí una habitación en una pensión y siempre que me apetecía me ponía pañales y calzones de plástico. Y me tocaba, ¿no? Me masturbaba, ¿no? Después de mojarme en los pantalones. Supongo que a veces sustituía la parte reproductiva de una mujer, vamos a ponerlo aquí, por pañales mojados, ¿no?
Eso me lleva a mi situación actual. Me casé hace 3 años y amo de verdad a mi esposa. Ella me ama. Estoy seguro de que no tiene ni la menor idea de mis deseos secretos. Tenemos una vida sexual relativamente activa, pero se compone principalmente de sexo misionero regular, masturbación mutua y alguna sucesión muy esporádica de sexo oral. Mi esposa acepta las nuevas situaciones sexuales con mucha lentitud y parece estar bastante contenta con el sexo convencional. Llevo un tiempo guardando mis cosas de bebé en casa. Siempre que tengo oportunidad, me pongo los pañales y las bragas de plástico y me orino en los pantalones, fingiendo que no puedo evitarlo porque soy un bebé. Incluso me masturbo en ellos. Durante mucho tiempo esto me molestó y me dejó con un profundo sentimiento de culpa porque pensaba que era la única persona en el mundo que hacía este tipo de cosas y no podía entender por qué lo disfrutaba tanto. Ojo, o sea, es una historia de 1976. O sea, estas sensaciones y estas vivencias que tenemos, pues son desde siempre, ¿no? Desde que empezó la comunidad, allá en 1950, 60, ¿no? Siempre ha habido personas con nuestros mismos gustos, con nuestras mismas experiencias que se repiten, con nuestras mismas sensaciones, ¿no? De que se sienten agobiados y estrangulados por la sociedad, que siempre es un poco juzgadora con esos gustos secretos que tenemos. Pero ahora ya no me siento culpable gracias a las cartas que he leído en The Forum o esta revista. He descubierto para mi alivio que no soy el único que disfruta de este placer. En fin, lo que me gustaría preguntar es, ¿cómo puedo compartir esta fantasía con mi esposa? Ahora sé que probablemente lo mejor sería ser completamente honesto con mi esposa y decírselo sin rodeos, pero tengo miedo. Tengo miedo de decirle a mi esposa que disfruto usando pañales y calzones impermeables, mojándome en los pantalones y que me gustaría que me tratara como un bebé, aunque eso es realmente lo que quiero. ¿Cómo puedo decírselo? Ok, y luego ponen ahí, pues, dirección reservada por solicitud, o sea, nombre y todo fue anónimo de toda esta carta que les llegó a esta revista. Y luego lo más interesante es de que todas estas cartas también tenían su respuesta, ¿no? Era como la sección esta de Club Nintendo. No sé si alguna vez tuvieron esta revista de Club Nintendo, donde había una sección llamada Pregúntale a Dr. Mario, ¿no? Y ahí la gente mandaba sus cartas, mandaba alguna cosita, ¿no? Que quería comentarle a los editores y luego te contestaban. También pues en esta revista pues era mucho de esto, de experiencias, de cartas que llegaba de la gente, y la gente de la misma revista también les contestó. Me imagino que pues eran gente pues muy relacionada con la sexualidad, con la sexología, y pues ahí platicaban un poquito con ellos. Y aquí le respondieron: su miedo se basa en la creencia de que si su esposa descubre su comportamiento sexual, podría sentir repulsión y dejar de amarlo. Como no conozco a su esposa, no puedo asegurarle lo contrario, así que lo obvio es asegurarse de que su esposa desarrolle actitudes saludables sobre la sexualidad, además de una comprensión del amplio espectro de comportamiento sexual existe. Por lo que dice sobre su comportamiento conservador, esto puede no ser fácil. Intente explicarle que le gustaría ampliar sus horizontes sexuales, asista a conferencias, lean por turno las cartas de The Forum y pregúntele qué opina al respecto. Observe sus reacciones a las cartas que hablan sobre el tipo de comportamiento sexual que le excita y asista a talleres sobre sexualidad humana. Si parece que está desarrollando una actitud poco crítica hacia el sexo, anímate y dile la verdad. Si no es así, lamentablemente tendrás que guardarte el secreto. Recuerda que estás intentando que tu esposa reestructure su actitud sobre el sexo en general, no solo que acepte el tipo de comportamiento sexual que te interesa. Si logras hacerlo, quizás pueda comprender y aceptar tu punto de vista. Y wow, qué interesante y qué... pues al final es un buen consejo, siento yo, ¿no? O sea, decirle, ve calándola, ¿no? Ve mostrándoles un poco esta revista, platica con ella, ¿no? Ábranse un poco sus horizontes, experimenten, ¿no? Y si ella decide o no reacciona mal, o cuando veas una experiencia como esta, porque esta revista tiene muchísimas experiencias ABDL, o por lo menos las que pude yo recopilar, pues se me hacen bastante pues amplias, ¿no? Hay muchísimas referencias de lo que se puede rescatar ahí en internet de esta revista. Hay muchísimas experiencias ABDL que en ese entonces pues eran, como les digo, experiencias infantilistas, experiencias de gente que le gusta usar pañales así. Entonces, pues bastante interesante, bastante interesante. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes del consejo que le dio esta persona? De que, bueno, muéstrale, enséñale. Y si ves que no le molesta la idea o reacciona bien, o en un escenario hipotético ella dice, pues
lo podríamos intentar, pues dile, ¿no? Y si no, pues resérvatelo. Pero pues al final es eso, la gente buscaba ese complemento de, oye, me gusta hacer esto, tengo pareja, la amo, me preocupa también cómo tomen este asunto cuando lo sepan, no quiero causar incomodidad, no quiero que me juzguen, ¿no? Este tipo de cosas pues pasan incluso a día de hoy todavía, ¿no? Entonces bastante interesante. A mí me gustó muchísimo esta revista y no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Quieren que sigamos leyendo cosas del pasado, de las historias ABDL, de cosas como estas? Bueno, yo voy a seguir leyendo, disfrutando estas cosas, compartiéndolas con ustedes, pero quiero saber su opinión también. Entonces, bueno, yo creo que por ahora lo dejamos aquí. Como les digo, tengo muchísimo contenido como este, de historias que han pasado en esta revista en los años 1970 al 90 casi, ¿no? Cuando empezó esta revista hasta que terminó. O sea, la comunidad de ABDL siempre estuvo presente ahí, en esta revista que es del Reino Unido, o sea, por allá de Inglaterra, ¿no? De por allá de, ¿cómo se llaman esas partes de por allá, ¿no? Y también era una publicación estadounidense. Entonces, había de todo un poco. Era una revista que se consideraba internacional, aunque simplemente estaba restringida a quienes en esos entonces hablaban inglés, ¿no? Australia, Reino Unido, Estados Unidos, ¿no? Pero eso ya mostraba que había bastante comunidad a pesar del pequeño alcance, digamos, que tenían esas publicaciones, ¿no? Que de pequeño, pues tal vez lo vemos actualmente pequeño, pero sí en ese entonces era masivo, de cierto. 400,000 suscriptores, o sea, wow. Imagínate tú, en ese entonces una revista así, pues sí tenía bastante alcance, ¿no? Y duró bastante tiempo. Actualmente creo que murió esa revista, cosas de la vida moderna, ¿no? De que ya no existen revistas como tal. O sea, revistas, vas a un centro comercial, buscas o vas a un supermercado y buscas sección de revistas, ya no tienen revistas, creo que nada más hay libros para colorear, alguno que otro libro, ¿no? De superación personal y ya no hay revistas como tal. Yo recuerdo siempre que iba al supermercado perderme un ratito y decía, ya voy a estar allá en la sección de las revistas, ¿no? Y hojeaba las revistas de Club Nintendo, Atomics, ¿no? Pero imagínate tú, en Estados Unidos pues había mucha variedad de publicaciones, ¿no? Y siempre había una sección de revistas pues eróticas, ¿no? Estaban las que eran explícitas como la Playboy, que siempre había, que tenía sus secciones también de cosas eróticas, cosas así. Pero había otras revistas un poco más, digamos, rebuscadas, ¿no? En las que simplemente pues el contenido eran cartas, experiencias de los lectores. Y esta en particular se volvió eso, un punto de encuentro para infantilistas, ¿no? Para el inicio de la comunidad ABDL actual, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo. Espero que lo hayan disfrutado y vamos a seguir leyendo cositas así y preparando cositas, pues comentando un poco de eso para cuando sea la hora de hacer el libro que estoy preparando para ustedes. Los dejo, se les quiere mucho. Cuídense, ya saben de que síganme en Telegram, síganme en Instagram, creo que estoy como @LittleNout, síganme en Twitter, estoy como @DorianLogan23 me parece, o en Blue Sky también como @DorianLogan, por ahí, y pues sí, búsquenme, encuéntrenme, platiquemos, hagamos de esta comunidad algo más grande y disfrutemos de esos contenidos. Se les quiere mucho, un abrazo enorme y nos vemos, bye bye.